Uno cuando está enamorado se compromete con la otra persona y eso cumple, llega a tiempo, hace lo que sea, cumple con todo, para pedir un permiso. Las niñas que son novias, las jóvenes, yo me acuerdo que en mis tiempos yo lavaba los vidrios, limpiaba y todo, porque la mamá no lo dejaba uno ver con el novio si no tenía arreglada la casa. Entonces es tan importante el compromiso, y no nos damos cuenta de que a veces somos descomprometidos. Entonces la palabra compromiso viene del latín compromisius, ¿sí? Es obligado, estar juntos. Quisiera que hiciéramos este ejercicio. Tómense así de la mano los que están en pareja o los que están con la otra persona juntos. Eso es compromiso, estar juntos, ¿sí? Es una promesa. Y del griego viene el griego koinos. Koinos significa común, algo común. Pero esa palabra común también está compuesta. Esa palabra común quiere decir con, conjunto, promisius, promesa. Y quiere decir ir hacia adelante. Eso es el compromiso. Cuando uno se compromete con la pareja ante un altar, uno tiene un compromiso. Y ese compromiso son lo que uno se dice frente a la otra. Pero muchas veces, por circunstancias de la vida, pues no cumplimos con todos esos compromisos o nos separamos. Ese concepto de compromiso es una obligación. ¿Qué es? Una obligación, ¿cierto? Para cumplir con otra persona. Uno lo adquiere y uno dice, ay no, tengo un compromiso, y a veces lo aluden. Pero sea el compromiso que sea, pequeño, grande, sea con un vecino, con lo que sea, es un compromiso, ¿cierto? Pero antes que todo les quisiera decir esto. Esta prédica que hice el día de hoy, la primera persona ministrada fui yo, porque es que nos falta tanto para andar caminando en compromiso con el Señor. Entonces primero tiene que ministrarme a mí, primero el Señor tiene que hablarle a Gloria, tiene que decir, bueno, ¿qué estás haciendo para el reino de Dios? Entonces créanme que siempre que se prepara, uno debe ser comprometido y debe con la palabra de Dios, y debe uno aludirse, que el corazón sea redarguido para poder pararse aquí al frente. Entonces es el compromiso, es la obligación que se tiene el uno con el otro, es la capacidad de tomar conciencia. Ustedes se acuerdan, aquí tenemos a Vanessa y Andrés de frente, cuando uno estaba, cuando Claudia, aquí hay varios matrimonios, cuando uno se para al frente y tiene conciencia uno en ese momento de que se va a casar, porque no es como ir a la panadería, a la lechería o al supermercado. Casarse es un compromiso, y en ese compromiso vienen una serie de cosas y es para toda la vida, ¿cierto? Uno cuando está enamorado en ese momento de efervescencia y de calor, uno dice sí, es para toda la vida y voy a luchar por ella, porque uno está enamorado, y uno cuando está enamorado uno ve todo hermoso, porque a veces dicen ay, pero esa persona para ti, no, uno ve porque uno es el que ama, y uno ve a veces las cualidades físicas, las cualidades espirituales, las cualidades de la forma de ser de la persona. Entonces como uno está enamorado, entonces ese mismo compromiso de enamoramiento es el que debemos tener siempre para todo. Entonces se considera un valor o una virtud. Sí, lo hemos encajonado en eso, es una responsabilidad que se tiene y la tenemos en todo. Pero veamos lo siguiente, en ese compromiso hay una confianza, porque si la pareja se compromete, entonces hay una confianza de que él sí me va a cumplir porque me ama, yo le voy a cumplir, y uno pues las expectativas son grandes, porque uno en la vida tiene expectativas, aunque uno nunca debe tener expectativas mayores, uno debe ser muy equilibrado, porque a veces tiene expectativas muy altas y uno tiene que aprender a tolerar y a amar a la persona como es. Pero hablando de compromisos, no solamente es el compromiso matrimonial y en el noviazgo, lo vamos a ver desde el punto de vista con Dios. ¿Qué compromiso tengo con Dios? No es solo venir al templo, nosotros ya lo sabemos, nos lo han enseñado, pero realmente no hemos tenido ese coinos, eso común. Eso común que es tener esa intimidad con el Señor, tener esa intimidad con el Señor, ¿sí? Que Él sea el que nos, porque Él es el que nos ve, tener esa intimidad, leer su palabra, porque ustedes saben que uno madura espiritualmente es por medio de la lectura de la palabra, del conocimiento, no hay otra forma de madurar. Pero vemos el compromiso en la familia. Los padres tienen el compromiso de las 4 cosas básicas: la alimentación, la educación, que le den al niño un nombre propio, ¿cierto? Que le den amor, y eso son básicas que la tienen que dar. También está el estudio, la alimentación. Bueno, un niño, un hijo
hijo hoy en día nos sale muy costoso, pero no importa porque lo hacemos con amor y no lo hacemos para que nos devuelvan, porque nos comprometemos como padres, pero nunca debemos esperar, porque todo lo que uno siembra, eso recoge, eso nace de corazón. Porque muchas veces le dicen, ay, yo te di para que tú me devuelvas. No, las cosas no son así. Entonces ese compromiso con los hijos es grandísimo, es de educarlos, enseñarlos la palabra de Dios, de enseñarle valores, en fin. El compromiso con la congregación, de llegar a tiempo, que se necesita y todo, como creyentes, como líderes, como personas que somos. El compromiso con la pareja, que ya lo sabemos, la protección, el amor, la actitud, tratar bien el uno al otro, sí, porque a veces uno hay enamoramiento, pero cuando ya está en la realidad, en la convivencia, siempre hay actitudes que uno trae, y entonces uno no piensa cómo se siente el otro, sino va actuando de una manera deliberada. Entonces el compromiso es ante Dios, y dice la palabra del Señor para los esposos y esposas que uno debe tratar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, con denuedo, con amor, o sea, como vaso frágil. Y es lo que pues a veces fallamos. En la empresa tenemos que tener un horario, tiene que ser laboral. Si uno no se compromete y llega a tiempo, pues le pasan memorando o lo sacan, en fin, es comprometido a tener una buena convivencia. En lo personal, ¿a qué me comprometo? A salir adelante, a estudiar, a tener una autoestima, a vestirme como me gusta, a alimentarme. O sea, nosotros también tenemos compromisos, pero a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Nos olvidamos sobre todo en la salud. Sí, nosotros los seres humanos nos olvidamos de que debemos cuidar nuestro cuerpo para tener una mejor vejez. Y en eso sí que nos falta un poco más. En el deporte, ustedes ven los deportistas, futbolistas, atletas, son comprometidos. ¿Y qué tiene que hacer un atleta? Todos los días tiene que correr, todo es un diario, y un diario vivir en que él está cada día capacitándose, está cada día siendo más eficiente, ¿cierto? Está ejerciendo, está mirando qué tiempo gasta el futbolista haciendo sus ejercicios, y tiene que tener entrenador, y siempre hay líderes, ¿sí? Porque tiene que tener el entrenador, el médico, en fin, es un equipo completo. Y así es toda nuestra vida. Por eso nosotros no podemos ser solos, porque la vida en sí es un equipo, somos seres sociables. Bueno, entonces nos debemos cuidar de todo esto, porque está la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Es renegar contra el evangelio, ¿cierto? Es apartarse del evangelio. Y entonces por eso Pablo, en esto que vamos caminando, que vamos a ver hermosísimo, segunda de Timoteo, que la hemos visto mucho y quizás la hemos leído del 1 al 8, pero quizás no le hemos puesto la interés que debe ser, porque así como todo, uno a veces pasa y pasa la gente por al pie y uno no la saluda, así es con la palabra. Uno a veces pasa por un pasaje, pasa por algo, pero no lo vive. Entonces eso es importante. Bueno, pero ustedes ya saben de Pablo, porque voy a hablar, y Pablo escribió la segunda carta de Timoteo como escribió la primera, y algunos evangelios. Entonces ustedes saben quién es Pablo, lo vemos en Hechos 9, que es maravilloso, que él era el perseguidor de quién, pues de los cristianos y todo lo que hizo, pero después llegó a los pies de Cristo. El Señor le hizo un llamado personal y él tuvo una vivencia muy tremenda, cierto, que tenía escamas en su vista, luego abrió sus ojos. ¿Y quién fue después? Un gran predicador, un gran evangelista, después de hacer lo contrario. O sea que eso nos muestra que el evangelio cambia y restaura. Eso nos quiere enseñar en segunda de Timoteo, que hay un cambio para cada uno de nosotros, que hay un futuro. Nosotros siempre pensamos en salir adelante en la carrera, en todo, en la carrera universitaria, en comprar una casa, en pagar una cuota, en comprar ropa, en hacer muchas cosas. Pero a veces nosotros no pensamos en lo que personalmente nos atañe. Entonces Pablo, ¿qué hizo? Él tuvo muchos viajes. Ustedes saben que él estuvo en la mejor universidad de Gamaliel, hablaba varios idiomas, era un hombre letrado, tenía dos ciudadanías, la romana, ¿cierto? Y la judía. Por eso podía estar en diferentes lugares. Pero como vamos a hablar de Timoteo, ¿quién era Timoteo? A Timoteo lo conoció Pablo en su segundo viaje. Tenía más o menos Timoteo unos 15 años, ¿cierto? Cuando lo conoció. Y entonces lo conoció y lo cogió como su hijo espiritual. Así un ejemplo, como hemos conocido a Alejito, pequeño, Andrés, ¿sí? El Timoteo, pero este Timoteo, él lo tenía, le enseñó todo lo que es la vida espiritual, le enseñó. Entonces Timoteo era de origen griego. Su madre era judía, pero su padre era griego y él venía de la ciudad de Listra, ¿sí? Entonces, claro, imagínense esa educación de judío, griego. Los griegos ustedes saben que tienen otros dioses. Imagínate eso, pero como lo cogió Pablo, ahí nos damos cuenta que a veces dicen: en mi casa mi papá o mi mamá no hay.
¿Y él qué era? Él, mamá judía, papá griego, pero lo cogió Pablo y le enseñó todo lo que le tenía que enseñar. Él era temeroso, era un joven tímido, no temido, tímido más bien, pero tenía que enfrentarse porque Pablo le estaba enseñando ¿qué? A dejar un legado, ¿cierto? A ser valiente para que pudiera trabajar en la palabra de Dios. ¿Qué más les puedo decir de él? Que era un hombre que se comprometió hasta el final, que se casó, pero ya es para que ustedes tengan una larga historia de lo que vamos a trabajar y lo que vamos a leer. Nos hemos preguntado cuántas veces nosotros nos hemos fallado, nosotros sí hemos sido descomprometidos. Quizás por un minuto piensen ustedes en qué han sido descomprometidos. Quizás hemos sido descomprometidos con el papá, con la mamá, en el trabajo. Quizás hemos sido descomprometidos con el Señor. Porque acuérdense que los que somos creyentes trabajamos para la obra del Señor, no para los hombres. Así es de que todo lo que tú hagas, hazlo con amor para el Señor. ¿Sí? Yo digo, uno es un pastor y tiene que llegar, podíamos llegar a las 8 porque acá los jóvenes están muy cumplidos llegando a las 7. Pero no, el compromiso mío es con el Señor, ni siquiera es con mi esposo. Aunque mi esposo como pastor también exige, nosotros nos exigimos mucho. ¿Sí? Las prédicas de pareja ya están, las prédicas de liderazgo ya están, todo lo que se va a trabajar. Eso es organización, es un compromiso que, fuera de que es mi esposo, la confianza no impide la responsabilidad que tengo, y un compromiso es una responsabilidad. Entonces pensemos por un minuto, vamos a dejar un minutico, y usted va a pensar en el transcurso de su vida, en qué usted ha sido descomprometido, qué ha aplazado en su vida. Y todo tiene un tiempo, y usted puede pensar, no es tarde. Usted pudo hacer algo, pero así como Pablo, como muchos, Jeremías, Ezequiel y todos esos líderes que vemos en la Biblia tuvieron una oportunidad, nosotros también. Pero no lleguemos allá adultos mayores y nos rasguemos las vestiduras, porque para todo hay un tiempo, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés: tiempo para amar, tiempo para morir, tiempo para tener gozo con la esposa, lo dice en Eclesiastés 3. Y también dice que nos gocemos el tiempo con la esposa, con la familia, en Eclesiastés 5. Entonces nosotros tenemos que mirar en qué nos falta, porque a veces nosotros pensamos que estamos bien en todo y vemos la óptica hacia nosotros mismos. Ese es el error que tenemos, que nosotros nos creemos bien en todo, pero no es lo que yo crea, es lo que yo muestro ante mi familia, ante mi trabajo, ante mi congregación y principalmente ante Dios. Porque Dios no lo vemos, pero ¿saben una cosa? Dios es testigo de todo lo que hace. Y uno cuando comete un pecado hace lo que hizo Adán y Eva, se esconde, porque queda desnudo espiritualmente. Pero Dios lo sabe todo, Dios conoce qué voy a pensar, Dios conoce las intenciones del corazón, Dios lo conoce todo. Entonces, por la falta de compromiso, pues no pues sí se ven las congregaciones, porque es que la congregación y la iglesia es un hospital donde venimos todos, no porque seamos aptos, porque uno a veces discrimina, no, yo soy cristiano y soy mejor. No, solo Dios sabe quién es mejor y quién no. ¿Sí? No porque seamos cristianos, porque a una iglesia viene todo, venimos enfermos, todos tenemos problemas, somos humanos. Entonces, pues a la congregación venimos todos a pedir por lo que necesitamos, venimos a dar gracias a tantas cosas, ¿sí? No porque vengamos a la congregación estamos flotando, no, porque la vida del líder cristiano no es tan fácil, porque cuando nos comprometemos con Dios es un compromiso demasiado grande y vienen cosas fuertes, porque nos han vendido una idea diferente, que es lo que Timoteo nos quiere mostrar, que es todo lo contrario. ¿Qué necesitamos para cambiar el mal? Vemos que, por ejemplo, hablemos un ejemplo así corto. Hay tanto descompromiso con los padres que hoy en día tienen los niños, no saben ni quién es el papá, las niñas, ni la mamá, o los tienen y los abandonan, o abusan de sus propios hijos, abuelos, padres. Eso también hay en hombres y mujeres. No hago discriminación porque hay abuso de todo: abuso psicológico, abuso físico y también abuso del cuerpo. Entonces, ¿cómo nos hemos degradado que llegamos? Porque hay asesinatos, homicidios, toda esta serie de cosas, porque la gente no se compromete. La gente roba porque no hay compromiso, no quiere trabajar. La gente abusa porque no hay compromiso de familia, no hay amor, ¿sí? Entonces, la gente a veces se cree grande y se vanagloria. Yo, la universidad, yo soy fulano, yo soy sutano. Si supiera de quién soy hijo, si tal, eso no vale. O cuánta plata tengamos, eso no vale. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y eso es lo que se nos ha olvidado. Y eso es lo que Pablo en esta segunda carta de Timoteo del 1 al 8 nos quiere tener
en cuenta, para que nosotros como que aterricemos. Es que eso ya lo he leído. Uno llega a la iglesia y dice, esta predica era como para ti, esta predica era como para Ingrid, para Andrea, para Julián, para Camilo, para fulano, para Blanca, para Ruth. No, cuando Dios le habla a uno es para uno. Pero ¿qué pueden hacer ustedes? Un toquecito les voy a enseñar. Eso que ustedes aprenden es para que ustedes lo lleven, para que lo pregonen. En los tiempos de Roma salía el heraldo y salía: el rey manda a decir a ustedes que todos mañana tienen que tener túnica blanca. De ahí viene la palabra predicación, es promulgar. Entonces nosotros ¿qué tenemos? Que promulgar. ¿Qué necesitamos para cambiar todo? Nosotros lo sabemos, tenemos los instrumentos y las armas. Nos falta proclamar las buenas nuevas para salvación. Si hay un adicto, una trabajadora social, tantas personas que están, y a veces nos da pena abrir la boca, pero se está perdiendo un alma para el Señor, no para nosotros, porque Dios utiliza nuestra boca, no somos nosotros. Yo aquí no soy nadie, simplemente soy una persona que ama la viña que Dios me dio y no la puedo dejar perder, porque así como los padres educan a sus hijos, nosotros como padres espirituales también tenemos que hacerlo. Necesitamos tener poder en nosotros a través del evangelio. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje, porque yo puedo venir aquí a escuchar y salir lo mismo. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que redarguya en medio del pueblo, de la persona que le hablemos, que nuestro corazón y todos nuestros sentidos entiendan, porque la palabra la podemos leer y todo, pero no tenemos sabiduría, no la hacemos nuestra. Y cuando hay esa pasión, no necesitamos motivación. Yo no necesito llegar aquí a las 7 si todos llegan a las 10. Yo no necesito cambiarme de traje si todos no se cambian. Yo amo a Cristo porque Él cambió y transformó mi vida, porque un día alguien me proclamó la palabra, porque un día alguien me habló y mi estilo de vida y todo cambió. Pueda que yo no tuve un testimonio fuerte, como le decía un joven el otro día acá en la iglesia. Uno a veces no tiene un testimonio que diga por droga, no. Pero siempre no somos perfectos, siempre hay algo que cambiar. Prepotencia, orgullo, humildad. A veces nos creemos más que otros, miramos por encima del hombro. No, porque cada uno tiene su óptica para todo. Entonces nosotros no podemos tener óptica para todo el mundo, porque dicen que miremos la viga que tenemos en nuestro ojo y luego la de nuestro hermano. Bueno, entonces todas estas cosas tan importantes que el Señor nos ha enseñado y nos ha manifestado, la vamos a comenzar a ver, y vamos ya empezando en la palabra. Señor, utiliza mi boca, mis manos y mis ojos, Señor, y que seas tú en medio de tu pueblo, de tu viña, Señor, porque tú eres el gran pastor. Siempre esta palabra en cada uno de nosotros, amén y amén. Entonces dice en el primer versículo, entonces el título de este primer versículo es: encargo solemne a comprometerme como Timoteo. O sea, Pablo ahí le dice: Timoteo, te voy a encargar, te voy a dar un encargo. ¿A usted le han encargado algo? Y yo le dije a Vanessa un día: Vanessa, te encargo que le lleves esto a Blanquita para que me haga un favor. Y Blanquita, ya está el favor aquí, ya está, se comprometió. Entonces ese encargo es como cuando uno le dice: le encargo que lleve al niño al colegio. Han hecho esa serie de encargos. Eso era lo que Pablo quería hacer con Timoteo, encargarlo solemnemente. Pero él no le estaba diciendo como yo le digo: Nicolás, te encargo. Él le dijo de una forma radical, con autoridad, porque Pablo estaba preso en Roma y entonces él ya tenía miedo de lo que estaba pasando en las iglesias. Entonces le dice así, vamos para el primer versículo: en presencia de Dios y de Cristo, vamos en la versión internacional, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Le dio a entender a Timoteo que se iba a hacer un pastor, líder, siervo, pero que fuera consagrado. Es que en el momento que usted llega aquí y te sientas en esa silla, no eres cualquier persona. Tú estás encargado, así como estás sentado, de llevar el mensaje. Y como Cristo transformó tu vida, tienes la obligación y ante Dios un encargo solemne de llevar la palabra y decirle a otro que sí se puede cambiar. Y eso era lo que Pablo quería, porque Pablo ya estaba agonizando. Pablo sabía que iba a ser juzgado. El verbo diamartorimomai, que significa juramento, porque era ese griego, dimartomorai, era justicia, era hacer justicia. Entonces veamos un poco lo que él dice
que Jesús vendrá a juzgar. Jesús ya vino a dar salvación a nosotros y Él murió por nuestros pecados. Y yo les hago una reflexión en 30 segundos. Cuando Él se sometió, que lo cogieron, que lo apresaron, que lo humillaron, que le pusieron la corona de espinas, que lo lapidaron, todo eso pasó por ese sacrificio de la cruz por cada uno de nosotros en todos los tiempos, por todos los pecados. Los pecados no tienen niveles. Una mentira es pecado igual que un asesinato. Por eso tenemos que cuidarnos. Entonces, si Él lo hizo así, ¿por qué a nosotros a veces se nos dificulta y no podemos sacrificar algo de nosotros? Tiempo, cosas. ¿Por qué? Si Él hizo un sacrificio magno y nosotros estamos en esta tierra y cualquier cosa nos parece un sacrificio, no entregamos algo de nosotros, ¿sí? Entonces, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos. Aquí Pablo describió a los miembros del tribunal donde su testimonio era más importante. Pablo estaba dando este mandato a él como siervo, poniéndolo en alerta, diciéndole: mira todo lo que tenemos que hacer. O sea, los que vienen aquí le dicen a uno: mira, tú tienes que aprender la palabra, pero tú no puedes. ¿Qué estás haciendo con todo lo que aprendiste en el liderazgo, en todo, en la palabra, lo que has aprendido en tantos años? ¿A quiénes has enseñado? ¿Cuál es tu viña? ¿A quiénes has predicado? Y no porque tengas que rendir cuentas a un pastor o a una persona, es a Dios. Porque si Dios te ha escogido y te ha enseñado, tú tienes que hacer algo con esa palabra. Entonces, que nuestra vida esté llena de cosas importantes, sí, pero el sacrificio lo tenemos que pagar un precio. Yo quizás quisiera levantarme a las 9 de la mañana y tener un desayuno, huevos, etcétera, un desayuno, huevos, perico, chocolate o tamal, pero no, estoy aquí primeramente porque amo al Señor y la viña que el Señor me dio. Entonces, ¿qué entrego yo? A veces no entregamos nada y pedimos mucho, pero no entregamos nada, empezando por cosas pequeñas. ¿Qué nos muestra ¿Qué nos muestra el Señor en esto? Pensamos que todo lo que hacemos, quizás contestamos mal a la pareja, tratamos mal a la persona en el trabajo, hacemos lo que hacemos, hablamos mal de las personas. ¿Quién está? Él es omnisciente, omnipresente, Dios poderoso. Créame que todos los actos, tus pensamientos, lo que solamente, por eso uno no puede hablar de nadie, ni juzgar, ni tener malos pensamientos, porque Dios sabe cómo es tu corazón. Hay que tener cuidado en eso. Y a nosotros nos pasa, obvio, no somos perfectos. Siempre pensamos: ay, mire que, pero cuando uno se acuerda que está ante los ojos de Dios y que es un cristiano, un creyente que tiene que vivir bajo la luz de la palabra, uno tiene que cerrar la boquita y morderse un poquito la lengua, porque uno dice: uy, Dios mío, perdóname. O si uno ha hablado de alguien, pedir perdón, porque somos humanos, tenemos esa naturaleza pecaminosa. Uno no puede estar pensando de más, de nada, de mal, ni siquiera del mismo esposo. Uno tiene que dialogar, ni hablar ni pensar, porque Dios sabe cómo tratamos a los que están cerca y lejos de nosotros. Entonces Dios es testigo de todo lo que hacemos y pensamos. Dios juzgará por medio de Jesús a los vivos y a los muertos, no se les olvide. Jesucristo viene a juzgar, ¿cierto? Nosotros vamos a dar cuentas de lo que hicimos, de nuestras actitudes, de lo que vivimos. ¿Se imagina cuando estemos allá? Pues si somos gozosos y hemos aprendido, pues estaremos a la presencia del Señor, que eso es lo que deseamos. Estamos aquí porque pensamos en una vida eterna. Pero se imagina uno si a veces le tiene que rendir cuentas al esposo en el trabajo y a uno le da o se para aquí. ¿Se imagina usted ante la presencia de Dios? Que le diga: no, gloria, tal cosa, y uno piensa que va a subir al cielo, pero uno a veces no mira todo lo que tiene que cambiar. Uno tiene que cambiar mucho en su diario vivir, todos los días tiene que ir cambiando, porque uno cree que ya llegó a la vida cristiana y cambió. No, todo lo tiene que ir cambiando. Entonces no se nos olvide que vamos a ir al tribunal del Señor. Por tal razón tenemos que ser bien comprometidos y tener una actitud buena para todo lo que hacemos. Usted, si trabaja en lo que trabaja, el trabajo es bendición. Si usted es zapatero, panadero, si usted de oficios varios, si usted lo hace con orgullo y para Dios. Pero si uno hace el trabajo y reniega, uno a veces también en la iglesia reniega. Yo también fui joven y uno, ay, tal cosa, tal. Pero si uno está haciendo las cosas como para Dios, que es nuestro rey, que estamos aquí para honrarlo a Él, que todos nos llegamos temprano y queremos llegar y saber de Él, entonces hagamos las cosas como para Dios. Ah, no, es que como tú no lo haces, yo no lo hago. Es que como no, porque yo estoy trabajando para Dios. Yo no estoy trabajando para nadie. Yo quiero que Dios se sienta honrado del amor que yo le tengo en todo.
en las pequeñas cosas, y de las pequeñas cosas vienen las grandes cosas. Entonces la actitud debe ser bien comprometida. Y vamos para Hechos 10:42. Hechos 10:42, y ahí nos habla de lo que es en sí un compromiso. Y vamos a leerlos la segunda, teniendo en cuenta la segunda de Timoteo, el verso 2, mientras que conseguimos el Hechos 10:42. Entonces en la segunda le dice Pablo a Timoteo que predique la palabra. Ese es el segundo encargo, ¿no? ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el primero? A ver, ¿qué le dijo? Que era un encargo solemne, o sea, que se comprometiera. Y en el segundo ya le dijo que se comprometiera en el primero, muy bien, pero en el segundo le dijo a qué se tenía que comprometer. Entonces lo segundo que le dice es que se comprometa a predicar la palabra. Y dice así el segundo versículo de Timoteo: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. ¿Sí? Sin dejar de enseñar. Lo que te mando es que prediques la palabra. O sea, uno dice, uno busca el momento, pero a veces, ay, ya se pasó. ¿Cuántas personas en tu trabajo, en cualquier lugar, necesitan una palabra? Pero en un momento con sabiduría, ¿no? Pero no dejen pasar, porque Dios nos ha enseñado su palabra para que la prediquemos. Pero predicar la palabra es vivir la palabra con ejemplo. La palabra de Dios debe ser predicada y debía de ser con un mensaje para cada persona. Yo no le puedo hablar lo mismo a un alcohólico que de pronto a una trabajadora social o a un joven que se quiere suicidar. No, para cada persona tengo que tener una palabra, ¿cierto? Entonces, una vida de entrega es la predicación, es la palabra de Dios. ¿Por qué es tan vital que se predique de Dios? ¿Por qué? Porque es para que una persona se convierta. Así como usted fue convertido y yo fui convertida a los pies del Señor, es importante que usted no deje perder esa persona. Dios te está mirando. Dios dice, mire Claudia, ahí está el tiempo, vea, lo dejaste pasar. El Señor se está dando cuenta de todo. Entonces no dejes pasar el tiempo. Busca el tiempo. Dios te pone personas. Las personas que te ponen no las va a traer de la mano y le dice, aquí le tengo este viñedo. A uno le toca luchar las ovejas, a uno no. Entonces, si tiene en su familia un enfermo, si usted tiene en su familia algo económico y usted es líder en esa familia porque usted es carismático, trabaje en la familia, trabaje. De pronto, si no se cumple, hay cielos de hierros, examínate, porque todo no es en el tiempo de uno, ¿no? Es en la voluntad de Dios. Tú oras, das el mensaje y todo, pero tu oración es importante. Uno a veces dice, ay, este año oré por mi familia. Es todos los días de la vida, como cuando una gotera cae. Uno tiene que orar por el esposo todos los días, por los hijos todos los días, por todo todos los días. ¿Por qué? Porque si tú dejas de orar, pues no es que pase nada, ¿no? Pero usted está dando una protección, porque la oración es un arma de defensa y también a la vez un arma de ataque para el enemigo. Entonces, si uno está orando, está protegiendo. Entonces, vamos para Primera de Pedro. Entonces, vamos para Primera de Pedro 1:23, por favor. Entonces, es importante que usted aprenda a enseñar la palabra a su modo. Uno tiene que mirar el tipo de persona, ¿no? Usted no puede llegar y, mire, aquí dice esto y es que es así. No, uno tiene que ver de qué modito va enseñando, porque tiene que tener paciencia, porque las personas cuando desconocen la palabra de Dios dicen, ah, eso es mentira, yo no me comprometo. La palabra de Dios es un instrumento que Dios nos da. ¿Y ese instrumento para qué nos lo da el Señor? Pues para que lo tengamos en nuestras manos, y lo tenemos a todo momento para utilizarlo con fe, ¿cierto? Uno debe ser salvo por el mensaje del evangelio. Si usted le habla a una persona, la persona le redarguye el corazón, entonces ¿usted qué va a hacer? Usted le va a hablar de la palabra de Dios y la persona va a ser salva, algo va a escuchar. Usted comience a sembrar la semilla. Entonces Primera de Pedro dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no simiente perecerá, sino simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y aquí dice en la versión internacional, que es la que estamos trabajando, fuimos renacidos por la palabra de Dios y vive y permanece para siempre. Nosotros fuimos nacidos de la palabra de Dios y va a vivir por siempre. Es una palabra eterna. Todo lo que concierne con Dios es eterno. Nosotros estamos aquí porque estamos luchando por una nueva vida.
¿cierto? Por algo diferente. Timoteo en sus predicaciones debía predicar la palabra y que fuera viva. Cuando yo predico la palabra tengo que ser testimonio. Y uno se para con denuedo, con nervios, porque predicar la palabra primero tengo que vivirle, primero que Dios me ministre en mis fallas, como predicador, como pastor. Yo no me puedo parar a predicar de lo que no sé. Yo no me puedo parar a predicar de lo que no doy ejemplo. Yo no me puedo predicar si no exijo, si no enseño si no estoy convencida de lo que quiero enseñar. Porque dice que nosotros debemos confrontar al pueblo. A los seres de hoy en día no les gusta que se confronten, pero si uno es cabeza de algo en una empresa, el jefe le dice: mire, usted está llegando tarde, Nicolás, usted está llegando tarde, Ruth, fulano de tal, tiene un memorando. Lo confrontan, no con malas palabras. En la iglesia sus padres, se ha perdido la autoridad espiritual, se debe confrontar a la persona en lo que esté fallando. Muchas veces dice que se hace en público delante de dos personas, pero nosotros como padres tenemos que confrontar, y aquí lo dice la palabra, lo dice en 2 de Timoteo, no con ideas interesantes o teorías fascinantes. Entonces las personas en la iglesia están acostumbradas a que no, yo no le digo ya con guantes de seda, esta persona es con guantes de seda. Nosotros estrictamente sí tenemos que tener paciencia, pero la misma palabra dice que tenemos que confrontar a las personas con amor, pero a las personas hay que decirle las cosas. Hay personas que se van de una iglesia en iglesia, ¿por qué? Porque quieren oír lo que les gusta, y lo que les dice el pecador no les gusta. La palabra es para todos y la palabra no se puede cambiar. Le dice Pablo a Timoteo: no puedes cambiar, tiene que ser una palabra exegética, o sea, donde es literal lo que se dice. Aunque la Biblia está hecha a través de metáforas, símiles, comparaciones, hipérboles, de muchas figuras literarias, pero ella nos la explica también. Entonces no es lo que queramos escuchar, es que Dios nos quiere corregir, nos quiere cambiar ese estilo de vida. Entonces nosotros no podemos pretender que sea una iglesia donde se haga lo que queremos que se haga. Es una iglesia donde haya doctrina y palabra viva de Jesucristo, Padre, Hijo, la Trinidad y Espíritu Santo. Y a veces no nos gusta que nos digan las cosas: tienes que cambiar, tienes que ser humilde, hay orgullo. Porque si un papá en la casa no le puede dar una orden a un hijo, lo puede transformar o lo puede cambiar, ¿qué será de nosotros? La tarea de pastor no es fácil. La tarea del líder no, porque un líder tiene que dar testimonio en todos sus actos, desde el principio hasta el fin, en su comportamiento, aptitudes. A nosotros se nos olvida, la iglesia no es un paseo. Si tú te comprometes con Cristo, es para trabajar en la obra de Cristo. Y es para que se te digan las cosas, para que tu vida cambie, se restaure, se renueve. Uno tiene que confrontar, y lo dice en Timoteo, y quiero que ustedes se lean 2 de Timoteo. Uno tiene que confrontar: mira, te está faltando, mira, estás fallando, mira esto. Cuando una persona tiene autoridad, tiene su formación, su hogar. Pero hay personas que no les gusta ni que les hablen ni que les digan. No, nosotros tenemos que, bajo la palabra de Dios, si tenemos mentores o mentores, tenemos que acudir, ¿sí? Y como decía esta mañana el pastor que les estaba hablando, la experiencia no es a través de las caras, es a través del juicio. Porque como hablábamos que ya puede existir un joven, ejemplo, en nuestras iglesias, Alejo, fulano, perencejo, que desde pequeño esté en los caminos de Dios, pero cómo es su actitud, su comportamiento, su forma de hablar. Porque si es un esposo que viene a la iglesia y de pronto maltrata a su esposa físicamente, no le habla bien como le tiene que hablar. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó con ella como vaso frágil, y la palabra es para los dos. Entonces uno ¿a qué viene si no está predicando y poniendo en cuenta lo que Dios quiere? Un hijo recto, con respeto a los padres, honrar a padre y madre, porque los padres, nosotros, sea quien sea los papás, la edad que tengamos, papá y mamá es papá, tenemos que honrarlos. Son nuestros padres. Sí, se equivocan y todo, pero tenemos con amor y todo, porque nos dieron la vida. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. No nos sentimos valorados cuando hacemos las cosas para Dios, para los hombres. Ay, es que no me valoran, es que uno no hace. Cuando uno hace las cosas para Dios, se siente valorado por Dios. Yo no pretendo hacer las cosas para que otro me valore, mi esposo, mi hijo, en el trabajo, no.
las cosas las hago para Dios porque soy un hijo de Dios. Pablo nos enseña en la segunda venida de Cristo que no es para salvar sino para juzgar, no lo olvide. Entonces es importante que miremos nuestro comportamiento. La gente con la palabra, Dios la trabaja a cada uno. Dios no puede trabajar sanidad interior todos tenemos una vida diferente, venimos de padres diferentes, de formas diferentes. El trabajo lo hace Dios espiritual, depende del testimonio con Dios. Con cada uno trabaja aparte. Yo no puedo pretender trabajar con mis ovejas lo mismo que trabajaron conmigo y lo mismo que Dios hace conmigo. Cada persona viene con toda su generación, con toda su problemática de tanto de papá como de mamá, y todo es espiritual. Y si nosotros no trabajamos esa sanidad, esos vacíos, pues no podemos predicar la palabra como es. Para hablarle a otro tengo que tener ese entendimiento, esa sabiduría que solo viene de lo alto, que solo la da Dios en el corazón. Timoteo debía enfrentar todos los peligros, amenazas. Es que la iglesia en Efeso estaba en peligro, como están en peligro muchas iglesias. Están en peligro de que hayan falsos maestros, están en peligro de que se cambie la doctrina, están en peligro de que por ejemplo, sí, pueden cambiar, en un culto pueden cambiar las luces, puede cambiar todo, pero la palabra de Dios es sí o sí. La palabra de Dios no puede ser cambiada. No podemos, es que mi hermanita, no. Somos hijos de Dios, así como el Señor le habló a Jeremías, le habló a Moisés, que era tartamudo y tuvo que hacer como a Jeremías, como a Ezequiel, como a Daniel. Todo lo que tuvo que pasar Daniel en ese horno de fuego, todo lo que tuvo que pasar Jeremías, todo lo que tuvo que vivir 40 años como líder, lidiando a las personas no es fácil, ni en una empresa ni en la iglesia. Entonces, mis hermanos, eso es lo que Dios quiere, que la iglesia no esté en amenaza. Pero ¿cómo no está en amenaza? Un secreto, mis hermanos, cuando se lee y se estudia la palabra de Dios. Porque un predicador se puede parar y puede hablar de lo que sea, pero usted tiene, después de que hable aquí, yo por eso les digo, los mando a que lean la carta de Timoteo y confronten lo que yo les estoy diciendo, que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Siempre yo les digo, el otro día les dejé que leyeran Jonás y lean después, y ustedes dicen, oh sí, lo que están diciendo en la palabra. Pero cuando se paran, la prosperidad, y usted viene a culto y tendrá dinero y hará, no, hermanos, usted tiene que saber que la verdadera iglesia es donde se habla la doctrina, donde se interesa a uno por la persona, que cambie, que transforme por medio de Jesús. Esa es la verdadera doctrina, que cambiemos, que seamos diferentes. Predicar la palabra tal y como es, sin adornos, ¿sí? Sin ninguna arandela, sino como es, investigando claramente. Vamos para 2 de Timoteo, el versículo el 3 y el 4. 2 de Timoteo 4, 3, 4. La necesidad verdadera de predicar la palabra. Dijimos que predicar, pero si usted no siente la necesidad de predicar, pero si no lee la palabra, ¿usted qué necesidad va a sentir? Usted no puede ir a trabajar como ingeniero cuando usted es almacenista. Usted no puede ir a trabajar de modista cuando es zapatero. Zapatero a tu zapato. Entonces, la verdadera predicación la podemos dar cuando nos preparamos. Y dice así: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, en versión internacional, sino que llevados de sus propios deseos y fantasías querrán oír lo que quieren oír. Uno tiene que estar con el mentor si hay cambios o no, porque uno ha vivido una vida de testimonio y le ha tocado sufrir para estar donde está. Hay muchas cosas que cambiar porque no somos perfectos como autoridad eclesial, pero uno tiene que escuchar a las personas que tienen experiencia, que han vivido y que tienen un buen testimonio. Hay que cambiar ese aspecto. Tenemos que oír lo que necesitamos. No creamos que lo sabemos todo y que somos perfectos, nos falta demasiado. Yo llevo 30 años y yo creo que voy en el primero o segundo escalón. Y estudiando, no hemos dejado jamás de estudiar. Y somos pastores ordenados, ¿sí? Pero eso no quita que sigamos estudiando. Y cada día, ayer yo me gozaba y leía y leía. No sufran por la sana doctrina, decía Timoteo. Tiene que mantenerse enfocado en la palabra, porque el hombre tiene un instinto natural que no quiere la revelación de Dios. La gente a veces no quiere escuchar lo que Dios, porque es un compromiso. No quiere escuchar las cosas de Dios porque sigue en el pecado, está consintiendo, puede ser el pecado de la rebeldía, la mentira, el chisme, cualquier tipo de pecado. Entonces dice, no, como que no me gusta, como que siempre lo mismo. Si a ti en la doctrina, en la iglesia se te enseña, se te edifica con
diferentes temas que se han estudiado según la iglesia, debes poner cuidado porque Dios está hablando a tu oído. Dios está hablando a tu oído, porque cuando uno se para aquí, uno se arrodilla, se postra, Señor, es la palabra y es organizada. La palabra que se trabaja aquí es su gloria en mí, un mes con anterioridad. Yo ya le di hasta junio todo lo que tenía que predicar al pastor. Es un trabajo donde tiene un orden, pero también se ven las necesidades de la iglesia. ¿Qué necesidad tiene esta iglesia cuando se le habla de una cosa y otra? Por algo es que se le dice, porque uno tiene que estudiar las necesidades de una iglesia, el contexto de una iglesia. Si es un contexto de kids, de niños, pues toca hablarle a los niños de lo que se esté presentando en los hogares. Es de jóvenes, se le habla para los jóvenes. Ahora vamos para segunda, entonces la predicación debe ser no lo que queramos escuchar, sino lo que debemos escuchar. A las personas no les gustaría ir a donde se les confronta y enseñar la palabra. Les gusta escuchar, es donde se les habla bonito muchas veces y cambian de iglesia todo el tiempo. El compromiso con Dios no es para vanagloriarnos, porque nosotros tenemos que ayudar a otros a la salvación. La iglesia busca personas no conforme a los propios deseos, sino como a los deseos del Salvador. Las escrituras son un espejo, siempre decimos que es un espejo. O sea que usted dice, bueno, ¿cómo soy como esposo? Váyase a Efesios 5:25. ¿Cómo soy como mamá? Ese es un espejo donde usted se mira y dice, sí estoy cumpliendo la palabra como creyente, o qué estoy haciendo de mi vida. Las escrituras son un espejo. Y vamos para Hebreos 4:12, que ustedes saben que me fascina, porque en Nueva Versión Internacional, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula, hasta los huesos, y juzga el pensamiento y las intenciones del corazón. O sea que si a usted la palabra le llega, tiene que tocarle los tuétanos, el corazón, todo, moverle todo. Si a usted la palabra de Dios el día de hoy no le dice nada, es porque usted tiene que examinar en el espíritu cómo está. Eso nos quiere decir acá. Ahora vamos para la quinta, segunda de Timoteo 4:4. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, o sea, costumbres antiguas del hogar, de las culturas. Se rodearon de falsos maestros en Éfeso, Corinto. Éfeso y Corinto eran iglesias donde pasaba lo que pasa en cualquier iglesia como ahora, porque en las iglesias hay todo tipo de personas que desequilibran la iglesia, unos que son egoístas, unos que calumnian. En nuestras iglesias hay de todo, pero cuando la iglesia va cambiando es como una familia y tiene que acatar lo que Dios quiere. Cuando vamos en paz de nuestros deseos y dejamos de escuchar el espíritu que habla a nuestros corazones, somos presa de la mentira y del engaño. Si usted no pone en práctica lo que se le está enseñando, ¿a quién le está poniendo cuidado? ¿Al ruido del mundo? No crea, hermano, que es por fastidiarte. A Cristo le tocó sufrir con Pedro, con todos los apóstoles. No fue fácil, pero ellos fueron fieles, pero en cierta forma también se apartaron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir bajo la línea de la palabra. Nadie busque espiritualidad en Dios. Debe confiar en sus propios. No podemos confiar en nuestros propios deseos, en nuestros gustos, ni rendirnos. No, es que yo pienso así, es que yo hago así. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensan las escrituras? No es lo que yo piense, mis hermanos. Si yo soy un creyente, líder, todos somos líderes. En su casa, con su familia, donde quiera que usted vaya, el líder. ¿Qué compromiso? ¿Cómo va caminando usted como líder? Si usted ha venido a esta iglesia y le ha servido para que usted predique un evangelio bueno, un evangelio que valga la pena, como le quería enseñar Pablo a Timoteo. Vamos para la quinta, segunda de Timoteo 4:5. El testimonio reafirmado. ¿Cumple con su ministerio? Cada uno va a pensar si cumple con su ministerio, con lo que le tocó. ¿Ha cumplido con las tareas que le tocan, eclesiales, espirituales, en su hogar y en todo lugar? Tú, por el contrario, sé prudente con todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. ¿Soporta qué? Dedícate a evangelizar. ¿Dedícate a qué? Y cumple con tu ministerio. ¿Cumple con qué? ¿Y qué es un ministerio? ¿Yo qué ministerio tengo? ¿Saben? Les voy a decir hoy que investigué el concepto de ministerio. Todos somos siervos, todos tenemos ministerio. Una cosa es que no lo ejerzamos,
porque todos estamos para servir en todo, con los dones y talentos que Dios nos ha dado. O sea que si usted está dormido y no hace, su ministerio está en el servicio. Timoteo debía estar más dedicado a hacer que Dios, y que él hiciera lo que Dios quería que hiciera. Y todo lo que un buen pastor hace, un buen líder, nace y se le dice para que tengan los ojos ¿cómo? Abiertos. ¿Cómo? Los ojos abiertos y los oídos también. Ojos abiertos, oídos despiertos, hay un dicho. Mire, hermanos de Dios, cuando el líder, su pastor, las personas que ustedes creen, porque uno a veces cree pisar más que Dios o muchas cosas, si usted no pone cuidado, mire, no es fácil ser pastor. Hay sufrimientos. La iglesia nos ha traído, no. Usted, a mí me dijeron cuando llegué, recién llegada, usted va a venir a la iglesia de Dios y usted no va a tener enfermedad. No, mentira, hermano. Usted es un ser humano, usted es de carne y hueso. A usted le va a doler, usted va a tener enfermedades, usted se tiene que cuidar, usted va a tener accidentes, tiene que ser precavido. A usted se le va a morir el papá, la abuelita, va a estar en duelos, en entierros. Somos humanos, no somos extraterrestres. Sufrimiento. Y uno dice, pero ¿por qué lloro y sufro tanto? Es que Dios nos está puliendo. Miren lo que nosotros hemos pasado por cosas fuertes. El año pasado fueron cosas fuertes, pero aquí estamos para la honra de Dios. Y todo lo que se puede saber y lo que no. Enfermedad de la hija, roba el carro. Y yo un día le dije al Señor, a mí no me interesa lo material. Entonces en lo material Dios también lo prueba a uno. Ah, bueno. Y pasan muchas cosas, porque es que lo principal son ustedes. Dele gracias a Dios que hay personas que están pendientes de ustedes, pero eso lo pone Dios en el corazón. ¿A quién le importas? ¿Quién quiere cambiar, que tu vida transforme? A Dios, por medio de personas que utiliza la vida del líder. No crean, ¿cómo fue la vida de Pablo? ¿Cómo fue la vida de Pedro? Sí, tuvieron cosas hermosas, porque en la vida, como dice Deuteronomio 14:28, hay bendiciones y hay maldiciones, y depende de mí, de mi comportamiento, de mi actitud. Si yo hago lo que no corresponde, pues que vendrá maldición. Si yo robo, hurto, soy infiel y cometo toda esa serie de pecados que todos sabemos. Gálatas 5:22, borrachera, en fin. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tenemos que pagar consecuencias. Pero no se le olvide que una iglesia, como humanos, tenemos aflicción. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra de Dios. Entonces nunca se nos puede olvidar. Entonces todo líder y pastor soporta aflicciones. Tenemos que aprender esa, porque con el Señor se llevan diferente, pero todos tenemos aflicciones. El ministerio es para la vida y hay aflicciones. Para algunos es inquietante. Piensen que el ministerio sería una experiencia espiritual hermosa. En las otras hay bendiciones, también hay cosas buenas, hay cosas hermosas. La palabra del mundo no es todo. La aflicción que tendremos en el mundo, si es llevada caminando con compromiso con Dios, es diferente. La vas a tomar con sabiduría y de una forma diferente. La vas a tomar con paciencia, con espiritual, como Dios te ha enseñado. Y bueno, también Pablo le habla a Timoteo, porque hay muchas cosas que los impiden y nos impiden a nosotros llevar la palabra de Dios. Y le dice también a Timoteo, haz la obra evangelística. ¿Y qué es evangelizar? Es llevar el evangelio, evangelizar. Pero no es dejarlo ahí. Usted tiene que evangelizar, como dice la palabra, y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre hasta que bauticen. Ay, no, una señora en el autobús, no sé qué, pero ¿qué pasó con esa señora? La llamó, ¿cómo está con su familia? ¿Cómo le está pastoreando? La llama, la invita a la iglesia, la lleva, la invita, así le toca darle chocolate, lo que sea, porque a uno a veces le toca valerse de muchas cosas, pero no importa, todo es valedero. Bueno, entonces, hermanos, como líder la palabra de Dios se debe cumplir y se debe evangelizar, porque es un mandato de Dios. No es si usted quiere. Si usted ya es un creyente, no se quede con la boca cerrada. Si usted es cristiano, usted es luz. Usted no puede ser una lámpara con el bombillo dañado, porque ¿sí? ¿No? La deja uno ahí hasta un año o dos. No, usted tiene que ser luz. Usted tiene que ser un faro, y somos faros, somos luz. Aunque seamos pecadores, no importa. Dios nos ama tal y como somos. Y entonces a veces la gente no se complace en el ministerio, o no predica porque tiene miedo, es incrédulo, critica, viene el desánimo, vienen las preocupaciones del mundo, viene el miedo al hombre, vienen tantas cosas, y nosotros no nos atrevemos a predicar porque nos creemos impuros. No,
Usted predique, y usted también ahí al mismo tiempo va ministrando y usted mismo va cambiando con el que le está predicando. No sea rebelde ni orgullosa. Entonces usted dice, uy, pero yo soy rebelde y orgulloso, y mire lo que dice esta palabra. Dios también le está a usted enseñando, edificando. Usted va edificando y Dios lo va edificando. Entonces no deje nunca. Y el sexto, y ya casi el último, las palabras finales de Pablo, su confianza triunfal, porque eso fue lo que le dijo antes de morir a Timoteo. Entonces vamos para el verso 5, creo, y 6. 5, 6. Y dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Todos aquellos que me han entregado la vida en pos de la verdad reconocen el tiempo de partida, en donde lo terrenal desaparece y lo real se hace evidente. Pablo reconoce en ese momento cómo en el momento de entrega hace un ofrecimiento de sí mismo con un sacrificio que es como una ofrenda que ha sido completada en Cristo y para su perfeccionamiento. O sea, uno dice: ay, todo lo que he hecho y para mí nada, Dios no me... No, Pablo todo lo que sufrió, murió en la cárcel y mire cómo iba a morir. Y ese derramamiento de sangre se llama libación. Y esa sangre que él iba a derramar su sangre. Y nosotros por cualquier cosa, no, con el pinchado de un alfiler ya estamos muertos. Somos flojos, la cultura. Pero mire Pablo, ¿cómo fue? Él dijo: Señor, le ofrezco este sacrificio, en la cárcel estoy, pero ahí dejo a Timoteo, Señor, porque hay que dejar un legado. Como yo le digo a los jóvenes: aprendan, lean, hagan, sean buenos líderes, porque nosotros ya entramos a una tercera edad, vamos cambiando y vendrán nuevas generaciones. Pero una persona que se para aquí tiene que prepararse, no porque sea sabio y sepa, letrado, no, tiene que prepararse en la lectura de la palabra, sus devocionales, escuchar, leer, escudriñar, preguntar, para que usted pueda pararse aquí con denuedo, y no porque sea perfecto. Yo no me paro aquí porque es que soy la pastora y soy perfecta, no. Yo me paro aquí porque es un mandato de Dios predicar, evangelizar, pero Dios a través de todo cada día va ministrando mi vida, y eso es lo que nosotros necesitamos, ser conscientes. Compromiso es tener conciencia y responsabilidad de que si estamos sentados en una banca es para algo, no es por nada. Dios no le dijo: Nicolás, Ingrid, ven que se sienta y caliente el domingo el puesto, o venga cada... No, Dios la trae aquí ¿para qué? Para que le hable a las compañeras de trabajo, a tantas personas algo. Porque si usted no ama a Dios, si usted no cree que Dios es la motivación más grande, uno puede estar desmotivado por el esposo, por el trabajo, pero mi motivación es: yo no necesito que nadie me empuje, porque amo a Cristo, porque transformó y cambió mi vida. Yo no necesito que otros hagan para poder hacer, yo tengo que hacer para que otros lleven mi ejemplo. Y por eso los jóvenes les digo: estudien el seminario, porque ustedes también serán pastores. Unos serán maestros, otros evangelistas. Y ahí quieren que el pastor los descubra. No, Dios le habla a uno al oído. ¿Qué tanta intimidad tiene con Dios? Audible. Y Él lo va llevando uno al ministerio que a uno le corresponde. Uno no necesita de los ojos de otros, Dios lo va llevando a uno, pero depende de uno. Entonces Timoteo debía cargar y seguir con la antorcha. Entonces la exhortación de Pablo a Timoteo es mucho más significativa, porque sabía que estaba saliendo de la escena, ya iba a morir, y Timoteo debía cargar y seguir con la antorcha. ¿Cuántos de nosotros caemos a mitad del camino porque nos miran, porque no nos miran, porque hacemos, porque no hacen? ¿Y dónde está la antorcha de Jesucristo? ¿Cuál es la eternidad y el cielo que tú quieres? ¿Cómo llevas tu antorcha? ¿La vas a dejar apagar por X o Y cosa? Tenemos que ser fuertes, valientes. Tenemos que tener un corazón impermeable, aceptar lo bueno y dejar a un lado lo malo, y seguir la nueva carrera como soldado, como lo dice Pablo en este segunda de Timoteo, que es hasta el 10, y los invito a que la lean. Es una tarea, léanla para que ustedes aprendan más y Dios les hable más. He acabado con la carrera, dice Pablo. Durante su ministerio Pablo usó la imagen de carrera como cristiano, y eso lo vemos en Hebreos 12:1. Y nos damos cuenta: mire cómo va tu carrera, mire a ver si usted, mejor dicho, dio el primer paso y ya se fue de cara. La carrera es dura, mis hermanos. Nosotros llevamos muchos años con mi esposo, hemos pasado enfermedad X, Y, Z, muchos años en la vida, 30 años.
Y en esos 30 años ha habido de todo, pero aquí estamos dándole la honra y la gloria a Dios. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Y el último, que es Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y el mandamiento en la fe. Pablo se refiere a la vida espiritual, de la cual hace parte Cristo, como una batalla. ¿Y qué es lo que todos tenemos? Nosotros tenemos dos naturalezas y tenemos una batalla en la mente. ¿De qué naturaleza te estás dejando llevar? ¿De la naturaleza del hombre, del mundo, o de la naturaleza que Dios te ha entregado? De la carnal, de la espiritual. Eso depende de ti. Tu comportamiento y tu actitud depende de ti. Dios no te va a obligar. Tú sabrás si haces sacrificio o no, porque bien decía el Señor: toma tu cruz y sígueme. Si no es la cruz del hermanito enfermo, el borracho, esto, lo otro. La cruz es seguir a Cristo con todo lo que viene. Y debemos saber que nos enfrentamos a un mundo muy difícil, con todo lo que vemos de la naturaleza y todo, y lo que estamos viendo en nuestras generaciones. Pablo se refiere a la vida espiritual, de la cual hace parte como Cristo, que él batalló todo el tiempo, pero se dejó llevar por su naturaleza espiritual. Y él decía que ganaba la batallita porque dejó a Timoteo, dejó a una persona que podía llevar la antorcha y que podía seguir con lo mismo. Y eso es lo que nosotros queremos, que la gente se apropie, que sea responsable, que se comprometa para que pueda seguir lo mismo. Porque cuántas personas no se pierden porque tú no estás dispuesto a hacer las cosas. Pablo y nosotros somos creyentes sujetos a nuestra carnalidad, pero cada día tenemos que pedirle al Señor que nos lleve a la vida eterna, a la vida espiritual. Y dice 2 de Timoteo 4:8: la corona de justicia. Y es la última: por demás se me espera la corona de justicia, que es el Señor, el juez y justo, que me otorga en el día, y que no solo a mí, sino a todos que con amor hayan esperado la vida eterna. ¿A usted no le gustaría tener como su corona allá y estar todos en el cielo? ¿O les parece muy paradójico? Eso no es una fantasía, es realidad. Nosotros estamos aquí porque pensamos que hay una vida diferente con los seres que amamos y a las personas a las que han llegado a los pies de Cristo, que será una vida diferente. Me está guardada. Pablo sabía que la esperanza y una corona en el cielo estaba lista para recibirlo. Está seguro de eso. En el Nuevo Testamento, la corona real y la corona de victoria, la corona que era esencialmente un trofeo que reconoce que uno se ha comprometido según las reglas de la victoria de la palabra de Dios. Nosotros no queremos irnos para el otro lado, ¿no? Donde están las llamas, no como acá, sino peor. Nosotros queremos estar en la eternidad, donde está el cielo, donde está la tranquilidad, donde hay paz. Entonces debemos enfocarnos y ocuparnos a servir y glorificar siempre el reino de Dios. También esperar la venida de Dios, pero acuérdense que no es de salvación. Ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer en su sacrificio, en su regalo. Y así damos por terminados, y no sin hacerle las siguientes preguntas para que las lleves a la casa. Cada uno de ustedes, hermanitos: ¿sirves con amor para Dios? ¿Le sirves con amor? ¿O tal vez has renegado? La otra es: ¿qué has hecho con la palabra que has aprendido? ¿Has edificado? ¿O dónde la tienes guardada? Cuidado, porque de pronto el colon te puedes enfermar de tanto que tienes guardado. ¿Practicas la palabra? ¿La vives diariamente? Y me voy para Josué 1:8, Camilo, Josué 1:8. Y hablamos ahí de la palabra, ¿no? Que es hermoso, ¿no? Ay, no, eso me lo sé de memoria, pero usted aplica ese. O también los invito a que lean en sus casas 2 de Timoteo 3:16, que es hermosísima. Entonces vamos para Josué 1:8. Y esa la van a hacer todos en voz alta, por favor. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Josué 1:9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Y ese se lo dedico el día de hoy. Y sin dejar más, le vamos a dar gracias a Dios. Vamos a cerrar los ojos y vamos a darle gracias al Señor por todo lo que Él nos ha enseñado el día de hoy. Padre celestial,
En esta mañana levantamos nuestras voces, te damos gracias, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor Padre de la gloria. Hoy te decimos gracias, Señor, por la enseñanza que tú has dado, porque has redarguido en cada uno de nosotros, Señor Padre poderoso. Nos has instruido por medio de la palabra, Señor. Nos has enseñado con amor, Señor. Hoy te pido, Padre Celestial, que seamos hombres y mujeres de compromiso con el ministerio, el servicio para ti. Que todo lo que hagamos sea como para ti, no para los hombres, Señor. Que tengamos algo por sacrificio, que entreguemos algo, Señor, de nosotros, Señor, para ti, Padre. Que seamos ofrenda, Señor, para ti, Padre poderoso. Que seamos bálsamo y perfume, de ese perfume que tú deseas, Señor. Oh Padre poderoso del cielo, hoy te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento, Padre poderoso, para poder vivir tu palabra, para poder entenderla, para poder enseñarla, Señor, para poder ayudar, Señor, a otros, para que otros sean salvos, Señor, porque solamente sabemos, Señor, que por medio de tu palabra podemos tener la salvación, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por todo. Gracias por nuestras vidas, por nuestros hogares, por nuestro trabajo, por todo lo que tú haces en medio de tu pueblo, Señor. Hoy nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo, la guía del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amén y amén. Muchísimas gracias. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está